¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo en el estribo del año y en una situación y en un día muy pero muy singular a propósito de algo que fue agenda de este canal, fundamentalmente y con un hecho periodístico notable que fue el testimonio del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ahora vamos a recordar y a repasar qué fue lo que dijo el titular del Palacio de Hacienda. Pero lo gravitante tiene que ver con lo que dijo el Fondo Monetario Internacional y la reacción de Nicolás Dujovne, el responsable formal, para decirlo de alguna manera, del préstamo, del acuerdo con el organismo que en ese momento presidía Christine Lagarde. ¿Por qué es importante el informe del Fondo Monetario? Es un informe que en general, que siempre se hace respecto a los préstamos que superan en un porcentaje la cuota que les corresponde a los países, y se hace, como bien lo dice su nombre, después de el programa realizado. En este caso un programa fallido, según dice, no textual, pero sugiere el comunicado del organismo que preside hoy Cristalina Georgieva. ¿Por qué decimos esto? Por varias cuestiones, pero una de ellas fundamentalmente tiene que ver con algo que hay que hacer doble clic en lo que dice el comunicado del fondo cuando habla de líneas rojas que no estuvo dispuesto a pasar el gobierno argentino y que de alguna manera el gobierno argentino de Mauricio Macri le impuso o le impidió al fondo hacer reestructuración de deuda y control de capitales. Ahora, lo interesante de esto, al margen de la crítica que le hace el fondo al gobierno de Mauricio Macri, es por qué un gobierno que recibe dinero fresco, por qué un gobierno que recibe un préstamo, le puede imponer condiciones a ese prestamista. La única explicación por la cual el fondo pudo haber aceptado imposiciones o planteos o determinaciones del gobierno argentino es porque el apoyo no era un apoyo técnico, sino que, como viene denunciando el gobierno argentino desde que asumió, desde que el gobierno de Macri tomó el préstamo, es que fue un préstamo político. Lo interesante de esto es que no tardó ni una hora y media, ni una hora, en este caso el exministro Nicolás Dujovne, en efectivamente plantear lo mismo, en un hilo de tweets que vamos a compartir, no en su totalidad, pero sí en instantes, una captura del segundo tuit del hilo que publicó en su cuenta de Twitter. Pero vamos a escuchar primero al ministro de Economía, Martín Guzmán, y después repasamos no solamente lo que dijo Dujovne, sino un mensaje encriptado del fondo y otro de Cristina Kirchner en una aparición pública que tuvo hace unos días. Dale. Se analizó lo que se llama la evaluación post-programa del préstamo, que fue un récord histórico, un préstamo realmente absurdo que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio en el año 2018, que bien sabemos que no se utilizó para nada bueno. El fondo reconoció que, en primer lugar, la plata se utilizó para pagar deuda que era insostenible a acreedores privados, o sea, fue básicamente un salvataje a acreedores que habían entrado a hacer una apuesta en la Argentina en el año 2016 y también que se utilizó para efectivamente financiar la formación de activos externos. Esto decía el ministro Martín Guzmán, que también lo decía Guzmán mucho antes de ser ministro, ¿no? Como un académico y un estudioso de las reestructuraciones de deuda en Colombia. Pero vamos a compartir el tuit de Nicolás Dujovne, que reacciona a la reacción del gobierno argentino por el informe del Fondo Monetario Internacional. Miren, dice Dujovne, el FMI publicó, y ahora vamos a tener que ir al segundo, su evaluación sobre el programa Stand-by firmado con la Argentina en 2018. Dejo aquí algunos apuntes sobre el documento del fondo y sobre la respuesta que formularon el gobierno y el ministro Guzmán. Vamos al segundo, que es para mí el clave de esto. Después, si lo quieren ver, el hilo de Dujovne es una crítica a la gestión económica y de falta de confianza, dice Dujovne, del gobierno argentino. Pero vamos a este. Dice Dujovne, el acuerdo con el FMI se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasa en Estados Unidos y al elevado déficit heredado. Acá quiero hacer un punto. Vean qué comprensivo
es Duhovne con su propia gestión y qué falta de comprensión tiene la oposición con una pandemia. Es decir, Duhovne dice, y uno puede estar en desacuerdo, pero validar el criterio. Dice Duhovne, nosotros tuvimos que pedir el préstamo por la sequía, la suba de tasas y el elevado déficit. Ahora, todos los argumentos del gobierno argentino por estar enfrentando, igual que el resto del mundo, una pandemia terrible desde el punto de vista que usted lo mire, no merece siquiera un mínimo parámetro de comprensión de la oposición, que tenía unos parámetros más, digamos, ¿cómo decirlo?, más delicados cuando era gobierno. Es decir, el mayor préstamo de la historia del organismo se tomó por la sequía, la suba de tasas y el elevado déficit heredado. Tuvo el apoyo de todos los países miembros del FMI, algo que efectivamente fue así, y dice Duhovne algo interesante, que es lo mismo que dice el gobierno argentino. Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país. ¿Por qué dice mundial Duhovne? Bueno, porque todos los países miembros del fondo estuvieron de acuerdo con el préstamo. Ahora, lo interesante de esto es el reconocimiento que Macri ya lo había hecho en su libro de que el acuerdo con el fondo es un préstamo político, que es la misma línea que venía llevando el gobierno argentino hasta primero la palabra de Macri y hoy el informe del Fondo Monetario. Un informe que por otro lado valida casi en su totalidad, obviamente con mucho más entre líneas y mucho más delicado en su redacción, los postulados que venía denunciando la oposición en su conjunto. Cuando digo en su conjunto, digo no solamente el Frente de Todos, sino también Roberto Lavagna en su momento, sobre el error histórico enorme que había sido este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué planteo esto? Porque da la sensación que este informe genera dos cuestiones. Fortalece internamente a los representantes del organismo que están, de alguna manera, para que se entienda, jugando para la Argentina. Y además debilita la posición de la oposición narrativa respecto a lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque si ustedes escuchan a los economistas de la oposición, del PRO, del radicalismo, es decir, desde Hernán Lacunza a Martín Lustó, quiero decir, pasando por cualquiera de otros que hayan sido funcionarios del gobierno de Cambiemos, son en general mucho más comprensivos con Macri de lo que fue el Fondo Monetario. Ahora, esto nos hace remontarnos a una situación que fue agenda la semana pasada, que la vamos a hablar en instantes, yo la voy a mencionar al pasar porque la vamos a hablar con Pablo Ibáñez y con Gabriel Morini, que fue el rechazo opositor al presupuesto. Uno casi que podría decir, si Ritondo se ofendió con lo que le dijo Máximo Kirchner, ¿qué va a hacer ahora con el informe del Fondo Monetario? Porque Máximo Kirchner lo que dice en su momento es, ustedes se tienen que hacer cargo, y nombra justamente a los señalados, que no son solo señalados, digamos, son los que efectivamente en el Congreso de la Nación articulan más virtuosamente con el oficialismo, pero son los que tuvieron responsabilidad de gestión, que se hagan cargo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue mucho más delicado Máximo Kirchner en su exhortación de los mensajes que da el fondo respecto a lo que hizo Macri con esa plata. Ahora, en estas 96 horas o un poquito más que fueron frenéticas, también pasó algo que a mí me parece que la agenda fue otra porque tal vez por el cansancio de fin de año no hubo nadie que haya visto los 4 minutos y medio entero del video de Cristina Kirchner que publicó en su cuenta de Twitter. Pero Cristina dice algo por primera vez en su vida, uno podría decirlo para achicarlo cronológicamente, por primera vez desde que comenzó la persecución sobre su hija Florencia, algo que sirve para mirar para atrás, pero también puede servir para mirar para adelante, y que se da en un contexto regional, que uno puede mirar para atrás y también lo puede mirar para adelante. Vamos a compartir este segmento de 1 minuto de lo que dijo Cristina Kirchner en una reunión con artistas, con periodistas, que terminó siendo esa la agenda,
para los medios y no un mensaje muy pero muy fuerte, o posiblemente muy fuerte, que dio la vicepresidenta. Escúchenlo. Muchas veces hay una imagen de los dirigentes políticos, en especial de quienes hablan, de invulnerable o de lejana o de dura. No, mira, ustedes saben lo que fue también construir en el año 19 ese frente. Yo viajaba permanentemente y venía de Cuba, a pesar de todas esas dificultades que afectan lo humano, lo interno. Ahí primó un poco más mi condición de madre. Entre la dirigente y la madre, elegí la madre y por eso hicimos lo que teníamos que hacer. También sentía que al actuar como madre de mi hija, actuaba también un poco de madre de todos los argentinos y de todas las argentinas, a mejor vivir algo que realmente nos pudiera a recuperar la esperanza. ¿Qué está diciendo Cristina ahí? Es un mensaje que tiene como muchas derivadas, pero lo primero dice, yo prioricé mi rol de madre que el de dirigenta, y uno podría decir, ¿y por eso armé el Frente de Todos? ¿O por eso Máximo Kirchner, Guado de Pedro, armaron el Frente de Todos cuando yo me estaba ocupando fundamentalmente de mi hija Florencia y de los problemas de salud derivados de la persecución judicial? Y por eso no fui candidata. Claro que hay una cuestión donde la vicepresidenta dice esto y uno puede también leer, claro, tampoco fue candidata Cristina y eligió a un candidato, para decirlo muy rápidamente, antigrieta, que era como el espíritu, digamos, de la candidatura de Alberto Fernández en 2019. Pero más interesante que eso, igual de interesante de lo que dice Cristina, de lo que ocurrió en aquel momento, no podría decir, con Florencia Kirchner casi sin causas judiciales después de lo que ocurrió con Otesur. Cristina está diciendo, yo ahora sí me puedo ocupar de ser otra vez dirigente política o dirigenta, como no pude en ese momento por la persecución a Florencia. Entonces, uno lo que perfectamente puede interpretar de esto que dice Cristina es, ojo, se está hablando de Alberto Fernández, se habla de Axel Kicillof, se habló de Guado de Pedro en su momento, se habla de algunos gobernadores. Bueno, no me descarten a mí para 2023. No descarten que yo quiera ser candidata en 2023. ¿Qué es eso? Además de un anuncio y además de, obviamente, una determinación política, también es una advertencia, que es la misma advertencia que en 2019. Ojo que si yo juego, no se olviden que estoy acá, porque si yo decido jugar, el resto no puede jugar. Pero no porque no puedan, porque Cristina no quiera, sino por un tema de caudal electoral. Y esto es interesante porque se recorta sobre una pintura regional, que es que cuando Cristina elige no ser candidata en 2019, Lula estaba preso, gobernaba Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil. La situación era muy distinta. No era una región como la actual, con Arce en Bolivia, con Boric en Chile, con la posibilidad muy, muy importante, por supuesto, el tiempo es quien dirá, pero de que Lula da Silva pueda volver a ser presidente en la República Federativa del Brasil. Da la sensación que, así como el Frente de Todos, o en ese momento era Unidad Ciudadana por un lado, el Espacio Cumplir de Florencio Randazzo por otro y el Frente Renovador por el otro, en 2017 dirimieron de alguna manera la interna del peronismo con la elección en la provincia de Buenos Aires, que gana Esteban Bullrich, pero que Cristina Kirchner le saca un caudal de ventaja muy importante a sus inmediatos competidores, que eran Sergio Massa y Florencio Randazzo. Este año o esta situación, como no se dirimió en internas o en primarias, porque el oficialismo es eso, es oficialismo,
empiezan a vislumbrarse algunos mensajes, como el que dijo Alberto Fernández y este de Cristina Kirchner, y a través de esos mensajes va a haber que anticiparse o tratar de mirar el 2023.